Buenas a todos, ¿cómo andan? Acá el episodio número uno de Regenerando el Agro. Estoy con mi amigo y colega Federico Lorza. Hola Fede, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Yo estoy con mi colega Nicolás Reynoso, acá compartiendo este espacio y la verdad muy contento de poder estar acá junto con él y hablando de lo que nos gusta. Sí, exactamente. Es el primer podcast, así que van a tener que tener un poquito de paciencia eh, por ahora para empezar a hablar de estos temas que nos realmente nos apasiona a los dos y la idea un poco es traerles a ustedes las novedades que hay sobre este asunto y también traer invitados que puedan hablar y contarnos qué es lo que se está haciendo, no solamente en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia, en España, en cualquier otro de los países de habla hispana. Así que es un poco nuestra pasión y nuestra idea, ¿no, Fede? Sí, totalmente. Y bueno, contar un poco desde nuestro punto de vista, qué es la agricultura regenerativa y qué para nosotros implica todo eso. Y después también escuchar experiencias de otros y empezar a analizar y hasta discutir algunos puntos que podamos tener al respecto de esta temática, que cada vez hay más apasionados y más gente que se mete en un tema que es muy innovador, si queremos, en algo que es algo totalmente tradicionalista. Sí, tal cual. Vos sabés que te escuchaba y las veces que hablo con gente y con empresas, gente de empresas, gente con productores y de de alguna forma gente que está involucrada, ¿no? En la agricultura, eh, yo creo que en la gran mayoría de las veces lo que más remarcan es, bueno, habría que definir qué es, ¿no? Agricultura regenerativa, ¿no? Y Tal yo creo que cual. ahí hay algunas cosas que medio que se entremezclan entre lo que sería la parte agronómica y lo que sería más el movimiento hacia promover o para promover en lo que es la agricultura regenerativa. Creo que ahí podemos hacer una pequeña división, o al menos empezar por ahí si querés, Fede, y a Eh, medida que vayamos charlando, creo que vamos a ir encontrando quizás otras aristas. ¿Tenés Pero es, tenés una definición a mano? vos sabés que no hay, en realidad hay una definición que los orígenes de la agricultura regenerativa nacen del 86, del Rodale Institute, que estaba basada un poco más en lo que era la agricultura orgánica, y de ahí el concepto de regeneración, ¿no? Y creo que en los últimos, podemos decir, ¿cuántos? 5 años, no más. No mucho más. Empezó a florecer bastante el concepto desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista un poquito más práctico y más pragmático y con posibilidades sobre todo de escalar a mayor, digamos, cantidad de superficie, mayor cantidad de productores para que impacte obviamente en la producción de comida, que en definitiva es un poco lo que estamos buscando Eh, ¿cómo se llama? Y mitigar el impacto climático. Sí, hace ya, bueno, hace un tiempo nosotros veníamos conversando con Nico y en algún otro encuentro radial que hemos tenido, le preguntaba un poco qué era la agricultura regenerativa y vos trajiste, me acuerdo, un concepto bastante interesante que decía que hoy hablamos de agricultura sustentable, ¿no? Y que la agricultura sustentable es básicamente poder mantener el status quo sin perder. La agricultura tradicionalista era minería o es minería, uno extrae y lo que repone es mucho menos de lo que extrae, por lo cual el balance siempre es negativo. La agricultura sustentable tiende a compensar esos espacios y a generar tanto como vos estás extrayendo. Y la agricultura regenerativa es un paso más allá, ¿no? Es un paso, vos decías que era poder lograr eh, vo- ir a la situación prístina, si queremos, entre comillas. Es difícil poder llegar a esa situación, pero por lo menos mejorar la situación año a año de como yo tomé o comencé una campaña, por ejemplo. Sí, partamos de la base un poco de las definiciones, si te parece, ¿no? La UNESCO Dale. definió muy claramente, no me acuerdo bien el año, pero lo que es sustentabilidad. Y sustentabilidad es, de alguna forma, es dejar
de sobrecargar o sobreutilizar los recursos en pros de los objetivos que tenemos nosotros, esta generación que está ahora, Ujú. para que las generaciones futuras puedan tener los recursos para poder alcanzar sus objetivos. No sé si se entiende, ¿no? De alguna forma Perfectamente. es, no, mismo que nosotros tengamos objetivos y querramos llegar a esos objetivos, no significa que utilicemos los recursos como querramos, porque estaríamos poniendo en riesgo los recursos para que las futuras generaciones puedan alcanzar también sus objetivos. Esa es la definición de sustentabilidad de la UNESCO, eterna, y a partir de ahí se empezó a construir otros tipos de conceptos. Yo en esos encuentros radiales que tuvimos siempre hablaba de que sostenibilidad, ¿no? La palabra más en español Claro. es sostener, dejar, sostener el status quo, o sea, lo que se degradó, lo que se de alguna forma se utilizó, se sobrecargó, llámalo como vos quieras, listo, ok, pero hasta acá llegamos. Esto es la sustentable, o sea, dejemos de usar esto y empecemos a utilizar prácticas que mantienen el status quo. Por eso sostenibilidad, por eso sustain, de sostener. Después Bien. lo que es la agricultura regenerativa, que sería como dos o tres pasos más adelante, es regenerar, ¿no? Regenerar un poco aquello que se ha perdido. En este caso hablamos de suelo, hablamos de agua, hablamos de biodiversidad y algunas otras cosas que podemos hablar más adelante. Pero eso es muy importante, es simple, acordarse de las palabras. Sustentabilidad o sostenibilidad es sostener lo que está hoy hecho como está, y regenerativo es regenerar lo que se ha degradado de alguna forma. No sea Y, tan sencillo y es tan complejo a la vez, ¿no? puff, no. Es complejo y tan complejo que todavía nadie puede encontrar una sola definición al Tal respecto. cual, O sea, tal cual. ni siquiera empezamos por ahí. Sí, tal cual. Pero, pero es interesante ver eso para que se acuerden un poco y tengan esa ayuda de memoria, ¿no? Sostener es parar hasta acá llegamos, y Ujú. regenerar es la posibilidad de recuperar aquellos recursos que se utilizaron para buscar nuestros objetivos, para que las futuras generaciones tengan más recursos y mejores recursos para alcanzar los objetivos que tengan. Está muy bien. Viste que nosotros, los seres humanos, somos muchas veces, o el general del ser humano, de esquematizar, de tratar de estandarizar. Y está bueno esto de empezar a decir, bueno, qué es cada cosa, aunque hay muchas cosas que se mezclan en el medio. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia tenemos con la agricultura orgánica? Contanos un poco de eso, Nico. No, eso es muy importante. Primero, son cosas diferentes, eso es importante. Segundo, la agricultura orgánica no es regenerativa per se, puede serlo, pero no lo es, ¿no? Orgánico es el uso absolutamente de ningún tipo de químico, absolutamente nada que pueda llegar a ser considerado contaminante para el ser humano, ¿no? O para los animales, y que tengan sí o sí siempre origen animal o vegetal, ¿no? De alguna forma natural Claro, sería la claro, palabra. claro. Eso es un poco lo que es. Y que también se puede utilizar prácticas implementadas como trabajos, como herramientas que no tienen ningún tipo de connotación química, pero sí están permitidas en la producción orgánica para poder hacer eficiente esa producción, ¿no? Por ejemplo, roturar el suelo, armar las camas, por ejemplo, en la parte de vegetales, armar las camas, usar mulching plásticos, en fin, hay un montón de usar mucha mano de obra, ¿no? Porque de alguna forma hay que mantener esa producción y la calidad del alimento que se está produciendo sin la utilización de ningún tipo de químico. Ujú. Y entonces, por un lado, tiene una hermandad, ¿no? Por el lado de lo Está más natural, de cerquita, lo biológico. Está está más mucho cerca. más cerca, Sí, tal cual. Pero cuando vos lo llevas a lo que es los principios o los tres grandes objetivos, no principios, los tres grandes objetivos de la agricultura regenerativa, la agricultura orgánica falla en algunos puntos, que son, los tres puntos son la salud del suelo, la biodiversidad y el uso correcto y eficiente del agua. Entonces, esos tres grandes puntos que son de la agricultura regenerativa, en la producción orgánica, y bueno, hay unos temas ahí que trabajar. Por ejemplo, el tema de la salud del suelo es uno de los puntos. claro. No sé si me comí algo ahí, Fede, porque vos también No, obviamente tenés no, tu punto de vista. no, es que está perfecto. Y también mencionar esta.
A ver, hay como una confusión todavía, ¿no? De qué es la agricultura orgánica, qué es la agricultura regenerativa, cuáles son esas diferencias. Y también, yo creo que también hay como una revaloración del profesional que está atrás trabajando en lo que es en los sistemas productivos, porque hace un tiempo se hablaba de querer o quería imponer lo que es la agroecología, ¿no? Y que la agroecología tampoco se sabía bien qué era, pero yo tomé una definición de un gran amigo mío que dice, es volver a las bases, es volver a la agricultura básica. Y en ese volver a la agricultura básica, creo que la agricultura regenerativa toma todas esas acciones que ayudan a que el sistema trabaje por sí mismo, eh, produciendo, defendiéndose por sí mismo, produciendo nutrientes por sí mismo, e incrementando y aprovechando las asociaciones entre especies para poder tener un mayor beneficio y menor incidencia de malezas, enfermedades, distintas problemáticas. Y Sí, yo creo tal que cual. la agricultura, la agroecología, era un discurso que era muy bonito. Vos ves ahora, tenés comida agroecológica en todos lados, pero nadie sabe bien cómo se produjo, eh, ni está enmarcado en ningún manual, por así decirlo. Yo creo que la agricultura regenerativa viene a ordenar un poco todo eso y hacer varios pasos adelante, no solamente de la agricultura, de la agroecología, sino también de la agricultura orgánica. Y ni pensar en hacer una agricultura regenerativa orgánica, que sería el paso final, que es posible. Sí, sí, Es por lo menos posible hoy lo conocí. Andás a ver qué se viene dentro tal de 20, cual, 30 años. tal cual, sí. Es posible poder llegar a esos espacios, Sí, pero ahí se necesita mucho, mucho trabajo, mucha cabeza, y salir del pensamiento del productor de trato de simplificar lo más que puedo y sistematizar lo más que puedo mi sistema productivo, ¿no? bueno, ahí tocaste un tema bastante que vos sabés si me conocés, que a mí me gusta mucho, que es esto de desafiar un poco, ¿no? También la agricultura de hoy en día. Eh, a mí me gusta mucho que estos conceptos como la agricultura regenerativa que tanto se habla hoy en día, o la agricultura sustentable, o ahora también está lo que es climate smart, que sería, ¿cómo sería la traducción? Eh, agricultura inteligente a favor del clima sería, ¿no? Eh, Em, Se habla mucho cada vez más. Sí, pensando, Em, pensando ahí lo que es el secuestro de carbono y Claro, que ya está mucho más, todos porque la esos agricultura temas. regenerativa no tiene como objetivo principal la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero. Eso es muy importante tenerlo, pero sí lo genera. Pero el objetivo principal está más en la biodiversidad, en la salud del suelo y en lo que es el agua, el tema del agua. Pero obviamente las prácticas que se utilizan dentro de la agricultura regenerativa, que las podemos mencionar en breve, tienden a, al mismo tiempo, generar un beneficio en lo que es el secuestro de Carbono. carbono. No obstante, en la agricultura inteligente a favor del clima, el objetivo principal es esa reducción de la emisión de gases. A veces se le llama también carbon smart, o sea, Claro. inteligente en cuanto al carbono, con un objetivo muy claro que es la reducción del efecto invernadero y la generación de créditos de carbono para el mercado. Entonces, a mí me gustan todos estos conceptos porque vienen como a sacudir, no, a patear el tablero. Perdón, Sí. a Ah, patear un poco el tablero, a decir, che, tenemos que repensar todo de vuelta, ¿no? Tenemos que rever todo. A mí me gusta hablar de agricultura regenerativa, que es regenerar absolutamente todo, regenerar las relaciones que hay entre los diferentes jugadores de la cadena de suministro de alimentos, desde el productor hasta ¿a qué la punto ese, góndola y no? el consumidor final. A mí me gusta decir que hay que regenerar los accesos a los mercados que hay, cómo el productor tiene un acceso al mercado, cómo el vendedor de insumos accede al productor, cómo son ese tipo de relaciones. Yo creo que, por lo menos en mi haber, Fede, ya más de 30 años en el sector, ha sido siempre exactamente igual. Lo único que ha cambiado, obviamente, estamos así poniéndole algunos que otros matices, pero Sí. ha sido siempre igual
Lo único que cambia es la tecnología, lo único que cambia son las herramientas, lo único que cambia, pero seguimos haciendo lo mismo. Y creo que estos movimientos, para llamarlos así, que, que ahí es lo que hablaba al principio, la diferencia entre un movimiento de agricultura regenerativa versus la definición de agricultura regenerativa, a mí me gustan porque traen eso, ¿no? Traen Eh, ese, vos sabés que a mí me gusta, eh, ¿no? eh, Desafiar, me gusta ser así, Invitan molesto. a pensarlo distinto. Claro, esa es una forma linda de decirlo. A mí me gusta desafiarlo, ¿no? Revolucionar, ¿no? Me O gusta ser sea, un poquito más así, ir un poco más allá con las palabras. y está buenísimo por tratar de llevarles a todos algo de este conocimiento y bueno, transmitirles por ahí la pasión que tenemos nosotros de todos estos temas. Em, y bueno, sí, si querés que los metamos un poco más, o Dale, em, dale. tal vez hablar un poco de estos tres factores claves y fundamentales que son el suelo, el ambiente y la sociedad y cómo la agricultura regenerativa puede aportar a estos tres puntos. Creo que la agricultura regenerativa, uno de los puntos principales que ataca es la, como mencionabas hace un rato, es la salud del suelo. Y ahí hay varias prácticas que uno puede pensar en incorporar. Contanos un poco de eso, Nico. Bueno, la agricultura regenerativa tiene como base seis o cinco o seis principios, dependiendo de la, la bibliografía, ¿no? Una es minimizar al máximo la disrupción del suelo, o sea, de mover el suelo de arar, ¿no? Para llamarlo un poco más, eh, más criollo, ¿no? Obviamente, cuando uno estudiaba en la facultad, siempre cuento la historia de las rejas y vertederas que había Tremendo. que daban vuelta al suelo. Lo he visto en Europa ahora, lo he visto en Estados Unidos acá, todavía se siguen usando. O sea, lo primero que hay que hacer es parar de romper lo que sería la estructura del suelo, que tiene también en consecuencias una disrupción muy grande en la parte físico-química, ¿no? Y biológica al hecho de hacer una disrupción, perdón, en el suelo, o sea, de moverlo, Romper la dinámica del modificar. suelo. Exacto, modificas totalmente todo. La otra es, de alguna forma, maximizar lo que es la diversidad de cultivos o plantas que uno de alguna forma produce en la misma unidad de superficie. Esto significa que vos puedas, en las rotaciones clásicas que hay, en vez de hacer el monocultivo, que sería la agricultura más convencional, o dos cultivos, no sé, soja, maíz, soja, maíz, soja, maíz, que de alguna forma puedas incorporar algún otro tipo de planta con algún otro tipo de características que te genere beneficios, ya sea por una cuestión de diferente tipo de raíces, como plantas fijadoras de nitrógeno, en fin, de alguna forma poder rotar dentro de tu producción en, no sé, X cantidad de campañas o en un mismo año, diferentes tipos de cultivos. También puede ser, que vamos a hablar ahora de cultivos de cobertura o cultivos de servicio, que son mezclas de diferentes tipos de plantas. Eso también es uno de los principios de la agricultura generativa, ¿no? Como los beneficios que tiene diferentes tipos de raíces, diferentes tipos de absorción de nutrientes, Claro. diferentes tipos de fijación de nitrógeno, algunas fijan, otras no, en fin. Algunos dejan más, otros menos residuos, ¿no? Hay unos incorporan más o menos materia orgánica. No quiero irme mucho con el tema. Después la Ah, otra es, sí, ya entraremos en cada uno de los puntos en los próximos eh, capítulos, y ahondar en cada punto. exactamente. La otra es obviamente siempre mantener cubierto el suelo, que es una cuestión más de evaporación o de erosión, ya sea eólica, hídrica o cualquier otro tipo, ¿no? Poder mantener con una estructura vegetal el suelo todo el año permite o evita, perdón, ese tipo de erosión y que también está un poco ligado a mantener raíces vivas constantemente, eso mantener cubierto el suelo con una cubierta vegetal, también significa que abajo del suelo o dentro del suelo hay raíces vivas trabajando en lo que es la parte biológica, química y física. Claro. La otra es tratar en lo máximo posible en reducir el uso de químicos, ¿no? De productos que tienen origen químico. Y acá, Fede, vos sos el experto en todo esto. Yo creo que este es tu tema. Ya hablarás, obviamente, en profundidad. Te voy a dejar que hables cuando termine con los otros dos. Pero
es, no hay, el principio habla de no uso de químicos, ¿está? Pero no deja de lado, ¿no?, el concepto de poder ir reduciendo el uso de químicos a medida que existan tecnologías biológicas o de origen natural que puedan sustituir la eficiencia de estos productos químicos. Siempre que el producto químico, por ejemplo, también acá puede venir la parte de dejar de usar productos químicos con una alta toxicidad y empezar a usar productos químicos de una baja toxicidad. Ese también podría ser uno de los, de los gradientes. Y también está el tema de las 4 R's, ¿viste? Utilizar la correcta dosis, en el momento correcto, en el lugar adecuado, de la forma aplicada, adecuada. ¿Ok? Los últimos dos que quedan como principios para hablar de estos, acá en este caso estoy hablando de 5, de 6, perdón, es promover obviamente todo lo que es la diversidad, tanto micro y macro, dentro del suelo y fuera del suelo. Hablamos de microbios, ¿no? Siempre hacemos la famosa comparación de que en una cucharadita de suelo hay más individuos o especies que habitantes humanos en toda la Tierra. Ujú. Y bueno, obviamente eso tiene un porqué y entre ellos interactúan y eso es lo que hace que se genere ese caldo de cultivo que es el suelo, para llamarlo así, que pueda obviamente generar vida, y si hay vida, hay interacciones químicas, hay interacciones físicas que permiten que las plantas se desarrollen y así, bueno, por delante. Empezar a Y aprovechar toda la biología que hasta ahora lo teníamos bastante olvidado. Por eso el boom de los insumos, de los productos biológicos, ayuda muchísimo a ese espacio, ¿no? exacto, inclusive habla de lo macro también, ¿no? Habla de grandes animales, de pequeños animales, de insectos por fuera, ¿no? El tema de las abejas es lo más fácil que hay, pero hay otro tipo de polinizadores y también hay que fomentar lo que sería el equilibrio entre esos insectos, ¿no? No tiene que haber solo abejas y nada más que abejas, no tiene que haber solo otro tipo de insectos, sino que tiene que haber, como vos decías al principio, tiende a promover lo natural, lo normal. ¿Qué pasaría si nunca se hubiese tocado ese lugar con los insectos y cómo el equilibrio ese ecológico funcionaría, ¿no? Tal cual. Eh, y el último punto es integrar de alguna forma la producción animal dentro de lo que es la producción la agrícola, ¿no? Y eso no es necesariamente la rotación que estamos acostumbrados normalmente en la agricultura convencional, que es hacer, no sé, 6 años de agricultura, 4 años de ganadería en el mismo lote, sino que está muy relacionada a cómo vos podés incorporar animales dentro de la misma producción en el mismo año, ¿no? Un caso clásico es lo que pasa en silvicultura, ¿no?, la producción de madera, en donde se utiliza el animal a pastoreo debajo de los árboles, ¿no? El pasto que está por debajo de los árboles. Entonces estás haciendo ahí doble efecto, estás fomentando la silvicultura, la forestación, que es una alta fuente de secuestro de carbono, y al Sí, mismo tiempo estás reduciendo o estás reaprovechando el metano que produce, ¿no?, la producción animal, está siendo absorbida por la producción de forestal, y al mismo tiempo todo lo que es el abono producido, ¿no?, de los desechos de los animales genera obviamente una nutrición adicional para esa producción que estás haciendo. Esos serían los 6 principios. bueno, claramente en futuros, en los próximos capítulos vamos a ir entrando en cada uno de estos puntos, y hacer doble clic o 3 clics, y vamos a investigar y conversar y vamos a traer gente que nos acompañe para poder introducirnos en cada uno de estos principios que creemos que es clave para poder hacer una implementación de un sistema en el cual podamos dejar algo mejor con lo cual nosotros nos hemos introducido, Nico. Así que, si te Fede, parece, antes de terminar, dale, tengo una pregunta para hacerte. Me gustaría dame, hacerte esta pregunta. Te quiero dejar en challenge, offside haciendo dale. esta pregunta. Sí, así, desafiar. Este, cuando en el caso mío estudiaba en la facultad, creo que en tu caso también, vos sos más joven que yo, pero en la facultad nosotros nos decían que el suelo es el único recurso no renovable. O sea, una vez que vos lo destruís, fuiste. Y llega de golpe esta agricultura regenerativa que te dice lo contrario, ¿no? De alguna forma. La pregunta que yo te voy a hacer es,
¿podemos recuperar un suelo degradado a través de prácticas de agricultura regenerativa o no? Después sí, el tema son los tiempos, pero la respuesta claramente es así de esa manera. Hay un montón de técnicas que después conversaremos como para poder eh, hacer el aporte más importante que requiere la regeneración del suelo, que es la incorporación de materia orgánica. La incorporación de materia orgánica y la promoción de la vida dentro del suelo eh, ayuda muchísimo a la estructuración en general distintas estructuras. Claramente tardamos muchísimos años en poder recuperarlo, pero las mejoras se ven inmediatamente cuando uno empieza a actuar. Eh, por eso uno dice que la agricultura regenerativa puede regenerar los suelos, pues los efectos son casi inmediatos que uno empieza a visibilizar, pero claramente la estructura de un suelo neta para poder transformarlo lleva muchos años. Hay varios estudios respecto a esto. Y la verdad que yo en mi cabeza estaba igual que vos. O sea, el suelo, una vez que lo perdemos, no hay forma de poder recuperarlo. Pero la verdad que hay muchos indicios de que sí, que sucede, o al menos uno puede trabajar para que mediante las técnicas de agricultura regenerativa poder empezar a visibilizar y que el suelo nos empiece a dar una cosa, algo distinto, ¿no? Eh, si tienes un suelo que está extremadamente salino, hay técnicas para poder reducir esa salinidad y poder mejorar la estructura del suelo. Básicamente, al disminuir el nivel de sodicidad, la estructura empieza a cambiar porque tenés mucha mayor cantidad de materia orgánica. Y así un montón de otras cuestiones que me hacen responderte que sí. Mucho porque quiero que sea así, pero otra parte porque sé que pasa de esa manera. Este, pero ya Bueno, entraremos somos dos, en somos ese, dos. en ese detalle y conversaremos bien en profundidad sobre cómo es ese proceso para que pueda suceder. Sí, inclusive la idea nuestra también es traer casos, ¿no? Traer casos reales en donde se ha mejorado muchísimo. Obviamente, eh, pasar a los que había hace 100 años de materia orgánica en nuestra pampa húmeda en Argentina, que era del 6-7% de materia orgánica, no sé, corregime, 10%, no sé, Sí, no sé al tanto, pero 3 sí, como mucho hoy. Bueno, hay casos en Estados Unidos que han pasado del 0,5 al 1,5%. Vos decís, pero 1,5 no es 6. No, pero es 3 veces más claro. creo que fueron 4 años. O sea, en 4 años se ha triplicado la cantidad de materia orgánica y eso Mm. tiene unos beneficios Enormes. impresionantes. Sí, sí, Así que vamos a totalmente. traer casos de ese estilo, tanto en Estados Unidos, hay otros casos de agua, del buen uso perdón, en África, del buen uso del agua, cómo regenera pastizales perdidos, eh, por el solo hecho de hacer trampas de lluvia, como se le dice, y así otros tantos casos que podrían traer beneficio para muchas regiones de América Latina y de España que puedan traer o puedan utilizarse y quizás, quien te dice, poder ayudar a promover estas cosas y mejorar el status quo que tenemos hoy en día. Genial. Bueno, Nico, gracias por este tiempo y bueno, y vamos a seguir conversando. Vamos, vamos. Gracias a todos los que están escuchando esto. Esta es nuestra idea de compartir así un poco sueltos y seguramente a medida que vayamos metiéndonos en los distintos puntos saldrán preguntas. Desde ya están abiertos los comentarios en el podcast para que puedan decir, preguntar, sacarse todas las dudas. Nosotros vamos a tratar de responderlas todas. Si hay algunos temas importantes que salgan en esas preguntas, sin duda los vamos a estar tocando en los próximos episodios. Pero sí, esto es un poco la idea de Regenerando el Agro, es no solamente hablar de agricultura regenerativa, sino hablar un poco de qué es lo que está pasando dentro del agro, o qué es lo que debería pasar, o qué es lo que podría pasar para poder de alguna forma ir redefiniendo lo que es la agricultura del futuro, Fede, ¿no? Tal cual, Nico. Vamos para Así eso. que vamos para allá. Dale. Muchas gracias. Abrazo a todos. Chau.